¿Qué tan severa es la crisis demográfica en Europa que hace tambalear la economía regional? Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista español Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en Economía y Políticas Públicas, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Europa atraviesa una profunda crisis marcada por el contexto internacional, con importantes desafíos políticos y sociales. Una de ellas, con enormes repercusiones a nivel económico y social, es el hundimiento demográfico. En 1900, 1 de cada 4 personas vivía en Europa, mientras que en la actualidad, a pesar de haber aumentado la población mundial en 180 millones de habitantes, solo vive en el viejo continente 1 de cada 10. ¿Cuánto han repercutido los intereses corporativos en esta realidad? Lo han hecho en profundidad y de manera sostenida. El entrevistado. Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en Economía y Políticas Públicas. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola Alejandra, como siempre encantado de estar contigo y con Sputnik. Adrián, Europa atraviesa una profunda crisis marcada por el contexto internacional, con desafíos políticos y sociales. Uno de ellos es el hundimiento demográfico. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, efectivamente, Europa está en un contexto histórico ciertamente complicado y el hundimiento demográfico es probablemente, desde una perspectiva de largo plazo, el reto más importante que afecta a Europa, no solo desde una perspectiva económica, sino social e incluso política, ¿no? El origen de esta situación, pues bueno, de forma directa evidentemente es la caída de las tasas de fertilidad y de natalidad, pero ahí tenemos dos factores. El primero, el momento en el que se produce esta caída, fundamentalmente en los fines de los 60, años 70 del siglo pasado, aunque hay otros factores, por ejemplo, como la difusión de los anticonceptivos, pero hay un factor fundamental muy directo, que es la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Pero esto es muy importante tener en cuenta que no se trata en sí mismo del fenómeno de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino de cómo se gestionó este proceso, ¿no? Hay documentos muy interesantes de los movimientos feministas nórdicos que en los propios años 70 ya hacen referencia a que, bueno, evidentemente valoran positivamente esa incorporación de las mujeres al proceso de trabajo profesional, pero advierten de que, bueno, esto tendrá que ser repartir el trabajo, dicen, no será añadir trabajo, ¿no? Entonces decían, en los países nórdicos entonces se trabajaban 45 horas a la semana y planteaban ya reducir a 30, decían, según cuántas mujeres se incorporen a la economía, si se incorporan más, pues habrá que reducir todavía más, pero con el fin de poder repartir entre hombres y mujeres el trabajo profesional y el trabajo doméstico, algo que en principio parece lógico, ¿no? Es decir, si no es exactamente el doble, evidentemente, pero si en la economía empiezan a trabajar el doble de personas, pues es suficiente para mantener el nivel de la economía con que trabajen cada uno de ellos la mitad del número de horas, y esto hace posible repartir entre hombres y mujeres tanto el trabajo profesional como el doméstico, ¿no? Claro, esto era muy lógico, pero no tiene nada que ver con lo que se hizo, porque estos movimientos feministas decían, hombre, lo que no se les ocurrirá a los gestores de este proceso es añadirnos a todas las unidades familiares 40 horas de trabajo semanales, ¿no? Y eso es lo que se hizo, porque claro, durante mucho tiempo hemos estado pensando y dando por supuesto, ¿no?, que efectivamente estaba sucediendo, que con el avance tecnológico y productivo nos iba a permitir trabajar cada vez menos. Y resulta que, en realidad, como consecuencia de cómo se gestionó este proceso, estábamos trabajando cada vez más, ¿no?
Claro, es algo que tuvo unas repercusiones impresionantes, pero una de ellas muy directa, el hundimiento demográfico. Pero bueno, lógicamente, porque claro, el contexto de sobreexplotación de las mujeres que se creó fue impresionante, y durante generaciones ha habido cientos de millones de mujeres que han estado en la práctica trabajando 80 horas, 90, 100 horas a la semana sin que nadie diga absolutamente nada, ¿no? Y entonces nos encontramos con el segundo factor que puede existir detrás de este fenómeno, que es no solo cuál fue el origen de este problema, sino el que apenas se haya hecho nada al respecto. Es decir, durante 50 años, sabiendo que el hundimiento demográfico se produjo ya en los años 70, ya alrededor del año 75, Europa, las tasas de fertilidad ya se sitúan por debajo de la línea de reposición, es decir, de mantenimiento del nivel poblacional, y así todo nuestras políticas públicas no abordan este tema. Pero claro, no es solo que haya estrategias que no tengan éxito, sino que nunca se ha puesto este tema encima de la mesa como una cuestión de primer orden, ¿no? Adrián, esta problemática no es reciente. ¿Cómo han repercutido los intereses corporativos en este fenómeno? Bien, sí, evidentemente el hecho de que el proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se gestionara como se hizo, generando una explotación inmensa de cientos de millones de mujeres y hundiendo las tasas de natalidad, está evidentemente muy relacionado con que el beneficio que esta forma de actuar generaba para las empresas o para las corporaciones, que son las que inciden en las políticas públicas, ¿no? Es decir, esa disposición masiva de mano de obra barata que genera a la vez miles de empresarios enriquecidos artificialmente, pero que, claro, también de alguna forma facilitó mantener viva artificialmente también, por supuesto, la economía europea, ¿no? Claro, ese poder corporativo que es tan evidente en Europa y en Occidente en general, también ha supuesto una presión constante frente a la clase política para que mirara hacia otro lado frente a este problema. Es decir, que tolerara esta situación de sobreexplotación constante de las mujeres y este hundimiento de la natalidad sin adoptar medidas al respecto. Al contrario, se adoptan medidas de tipo, vamos a decir, cultural, etcétera, que favorecen ese proceso, que desincentivan pues el tener hijos, etcétera, ¿no? En un contexto que favorece que las mujeres se incorporen de forma masiva al mercado de trabajo y den cada vez menos importancia a tener hijos, ¿no? Bueno, yo creo que la incidencia corporativa en este sentido ha sido lamentablemente pues evidente, y sigue siéndolo. Sigue siéndolo porque, por muy grave que sea este reto demográfico para el futuro de Europa, los gobiernos europeos siguen sin abordarlo, no ya de forma decidida, sino, ya digo, sin ni siquiera colocarlo encima de la mesa como uno de los problemas fundamentales. Y esto es algo lamentablemente habitual en Europa, ¿no? Es decir, nuestras instituciones, nuestros gobiernos se dedican a debatir y discutir entre ellos en base a cuestiones secundarias, y los temas fundamentales se dejan en el cajón. Aunque muchas veces se dice que los temas fundamentales se transforman en fundamentales precisamente porque no se abordan, ¿no? Adrián, leía en un informe de CAI Center hace unos días sobre las estrategias de inspiración neonazi de impulsar el antinatalismo y reducir la población, que incluso se extendieron en las élites occidentales desde la Guerra Fría. ¿Qué impacto tuvo todo esto? Sí, efectivamente, detrás de estos procesos de hundimiento demográfico, efectivamente hay una razón socioeconómica evidente de disposición masiva de mano de obra barata que hemos comentado, ¿no? Pero el análisis de la historia y de la documentación nos lleva a la conclusión de que no es esto exclusivamente. Lo que contemplamos lo que vemos fácilmente es cómo en las élites occidentales, ya desde la Guerra Fría aproximadamente, hay unas estrategias
realmente llamativas que apuestan claramente por la reducción de la población. Esto es muy claro a partir de un momento muy concreto, que es la Revolución China de 1949. A partir de ese momento se generan una serie de estrategias plasmadas documentalmente de forma repetida, sobre todo en Estados Unidos, también por ejemplo en el Reino Unido, que apuntan a que en el contexto de Guerra Fría es necesario realizar una apuesta por la reducción de la población, porque los países que no controlamos pues tienen una población demasiado grande y crecen demasiado. Pero claro, un fenómeno sorprendente es que esas estrategias de reducción de la población se relacionan con una serie de líneas de actuación entre las cuales nos aparecen cuestiones que todos las hemos contemplado siempre como, digamos, pues socialmente positivas o puestas en marcha con el fin de defender derechos de la mujer, etcétera, ¿no? Es decir, la generalización de los anticonceptivos, la extensión de los derechos de la mujer, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la defensa del medio ambiente, es decir. Pero claro, en todos estos documentos es interesante que esto no se plantea como una forma de ayudar a las mujeres, de ayudar a los distintos sectores afectados, sino como una forma de hacer daño a las naciones, a esas naciones que no controlamos, ¿no? Y el segundo aspecto a tener muy en cuenta, que es muy claro en los documentos de los años 70, en el informe Kissinger en concreto, es cómo estas estrategias, que en principio estaban proyectadas para debilitar a las naciones que no se controlan, se extienden a los países occidentales, con argumentos muy extraños, pero que reflejan con claridad que las élites o las personas que estaban redactando estos documentos consideraban realmente como enemigos no solo a esos países no controlados, sino también a las propias poblaciones de Occidente. De hecho, vemos cómo los instrumentos que ahí se plantean se plantea utilizar para esa reducción de la población, como las agencias del gobierno de Estados Unidos, las agencias de la ONU, que entonces controlaban ellos muy directamente, las ONGs, las fundaciones de las grandes corporaciones, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etcétera, son las que realmente se han implicado en todos estos movimientos. Por un lado de defensa del medio ambiente o de defensa de los derechos de la mujer, etcétera, pero claro, de una forma que nosotros hemos interpretado que pretendían determinados objetivos de interés social, pero que estos documentos nos revelan que detrás de ellos había claramente una estrategia antinatalista, ¿no? Ese divorcio entre los intereses corporativos que mencionabas anteriormente y los intereses de los ciudadanos, ¿qué tan arraigado está? Bueno, esto lo podemos analizar desde distintos puntos de vista. Claro, ese divorcio, que los intereses son claramente diferenciales entre esas élites corporativas y los ciudadanos es muy claro, pero claro, esto se manifiesta fundamentalmente por el peso que esos intereses corporativos tienen sobre los gobiernos, ¿no? Claro, el arraigo de esto, bueno, siempre ha existido de alguna forma, pero seguramente hubo un salto cualitativo en este proceso en los años 90. Con el final de la Guerra Fría, las élites corporativas occidentales de alguna forma se sintieron dueñas del mundo y con capacidad de hacer un poco lo que quisieran con las manos libres. Claro, esto se manifestó, incluso culturalmente, cuando se empieza a hablar del fin de la historia. Estas élites corporativas que controla Occidente ya no tienen enemigos. Nuestro sistema, este sistema neoliberal, ya va a ser dominante para siempre. Este tipo de afirmaciones se realizaron de forma constante en los años 90. También se produce un proceso de privatización masiva que les da un poder añadido muy importante, privatización en concreto en los medios de comunicación, que les facilita controlar prácticamente la información en Occidente y en buena parte en el conjunto del mundo. Esto genera un contexto en el que en la práctica, en Europa en particular, desaparecen las opciones políticas, se mantienen las palabras de izquierda y derecha, pero en la práctica todas estas opciones
acaban rápidamente siendo controladas por estos intereses corporativos y diferenciándose exclusivamente en matices, ¿no? Y tanto desde un punto de vista cultural como de alternativas económicas, etcétera, pues se diferencian cada vez menos, y el control que las corporaciones consiguen de los grupos políticos y de los gobiernos acaba siendo prácticamente total. El control de los medios de comunicación hace que a través de los medios de comunicación los intereses corporativos controlen la opinión pública y por tanto controlen las elecciones. Esto lo saben los gobiernos, lo saben los grupos políticos, saben que no se pueden distanciar de los mensajes mediáticos habituales. En definitiva, esto hace que las corporaciones acaben, por vía de los medios de comunicación, por vía de la financiación de partidos, incluso pues a veces de chantajes o incentivos a personas concretas, pues acaben controlando la clase política, los gobiernos y las distintas fuerzas políticas de forma prácticamente total, ¿no? ¿Y cómo se revierte esta situación? Bueno, son temas realmente complejos, ¿no? Porque son temas que no es casi imposible resolverlos a corto plazo. Necesitan estrategias de muy largo plazo, ¿no? Esto quiere decir que con cualquier medida que se adopte difícilmente va a tener frutos de forma inmediata. Pero claro, esto requiere empezar a adoptar las medidas cuanto antes, ¿no? El problema de fondo entonces no es tanto el que no se puedan adoptar medidas, van a ser siempre medidas complejas. Tengamos en cuenta que ahora se está hablando mucho en Europa, por ejemplo, de la conciliación entre el trabajo profesional y la familia, etcétera. Pero claro, siempre se habla respecto de medidas de cuarto, de quinto nivel, que tienen una importancia mínima si tenemos en cuenta que en el origen del problema tenemos un añadido de 40 o 45 horas por semana para cada unidad familiar. Entonces, dar la vuelta a esta requiere seguramente, independientemente de incentivos económicos, una reducción significativa de la carga laboral de hombres y mujeres, ¿eh? Pero esto requiere también pues una compensación probablemente progresiva con los incrementos de productividad que pudieran irse consiguiendo. Pero bueno, con unas medidas o con otras, que sabiendo que son complejas y de larga duración, pero todo esto requiere una serie de medidas políticas en las que nuestra clase política no está ni siquiera pensando. Y esto requiere evidentemente otra clase política, requiere un cambio en la clase política europea, de tal forma que tengamos responsables políticos y gobiernos que estén pensando realmente en los problemas de los ciudadanos y no tanto en lo que las grandes corporaciones les dicen o no que tienen que pensar, ¿no? Y esto realmente requiere, vamos a decir, cambios políticos radicales probablemente. Adrián, y en base a todo esto que venimos conversando, ¿qué desafíos tiene el continente para el próximo año 2024? Bueno, Europa tiene enormes desafíos a corto y a medio plazo, ¿no? Hay que tener en cuenta primero de qué situación partimos, porque claro, estamos en una situación económica de estancamiento, no ahora sino desde hace muchos años. Es decir, el sistema económico del capitalismo postindustrial o del neoliberalismo, si se quiere, no ha funcionado. Desde los años 80 estamos en una situación de crecimientos de la productividad, de la inversión, etcétera, cada vez menores, y en los últimos 15 años en una situación clarísima de estancamiento, con crecimientos inferiores al 1% anual. Claro, y todo esto, claro, soportado en ese hundimiento demográfico que ya hemos comentado y en una dinámica de constante sobreendeudamiento de la cual no sabemos cómo escaparnos sin hundir la economía, ¿no? Claro, si a esa situación de estancamiento y de un sistema económico que no funciona, un modelo económico que no funciona, le añadimos las medidas que se están adoptando por la propia Europa durante estos 2 últimos años, vamos a decir, como son, primero, una suicida ruptura con la disposición de energía barata de Rusia, que es fundamental para países clave como Alemania y otros países europeos, cuya industria, aproximadamente un 30%, es industria intensiva de energía y cuyos costes se están ahora disparando como consecuencia de estos procesos políticos y van a sufrir tremendamente cara al futuro. Y además, en una segunda fase,
y a instancias fundamentalmente de Estados Unidos, está presionando a los gobiernos europeos para que rompan sus relaciones económicas con China con unos u otros pretextos, lo cual es otra de las bases económicas de la estructura económica europea. Pues realmente el panorama es tremendamente negativo. Hay desafíos que de alguna forma se han ido postergando, como la reestructuración financiera para hacer frente a ese sobreendeudamiento, y otros que van a ser mucho más difíciles de abordar como consecuencia de que ya no es solo una situación de estancamiento, sino que probablemente vamos a enfrentarnos ya a una situación de recesión este mismo año, que salvo que cambien las coordenadas políticas y las estrategias de nuestros gobiernos, pues que va a ser cada vez más preocupante, en principio a efectos del 2024 con bastante claridad, ¿no? Adrián Zelaya, profesor de Economía Aplicada y presidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en Economía y Políticas Públicas. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Gracias a vosotros, Alejandra. Encantado, ya sabes, de estar con vosotros, contigo y con Sputnik.